25 minutos pasan de las 9 de la mañana. Ayer nos llegaba la información de Más Cultura, una propuesta diseñada por el Ministerio de Cultura de la Nación a través de la Secretaría de Gestión Cultural y en coordinación con ANSES y Banco de la Nación Argentina, que tiene el objetivo de propiciar el acceso a prácticas y bienes y servicios culturales para jóvenes de todo el país. Una muy buena noticia, así lo recibíamos nosotros. Y vamos a hablar un poquito de este tema con alguien que está a cargo de la Secretaría es el Secretario de Gestión Cultural de la Nación, Maximiliano Uceda. Lo conocemos, es mendocino, y además vamos a repasar un poco los cargos que ha ocupado Maximiliano Uceda. Fue director del espacio Julio Leparc, ¿sí? Y también coordinó el programa de federalización del Centro Cultural Kirchner, ¿sí? Por el país. Le vamos a dar la bienvenida. Maximiliano, Maxi te vamos a decir porque te conocemos acá desde hace algunos años, Maxi. Y bueno, queríamos hablar de este tema con vos. Nos presentamos, te saludamos. Matías G. Claudia Durán, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ¿cómo les va? Gracias primero por recibir bien la política, las medidas que estamos nacional y sobre todo por permitirnos contarla al resto de la gente que los escucha. Sí, nos parecía interesante porque es real que hoy por hoy en la Argentina la realidad económica hace que mucha gente se pierda la oportunidad de disfrutar de los espectáculos culturales, además con un retorno tan importante que se está dando de esto. Y nos parecía una muy buena iniciativa esta de que esto vaya enfocado a los jóvenes para que no se pierdan esa oportunidad. Contanos un poquito, Maximiliano, cómo es este programa y sobre todo también cómo se puede acceder, ¿no? Sí, claro, pero antes me gustaría cómo contextualizarlo un poco al programa, porque esta medida nosotros la empezamos a trabajar, si no fue el 20 de diciembre del 2020, fue por ahí. Digamos, fue un proyecto que nosotros incluso habíamos desarrollado en Mendoza con Anabel Fernández Sagasti y se lo trajimos a nuestro ministro apenas asumimos para empezarlo a trabajar. Y en ese momento lo que nosotros veíamos era la pérdida de capacidad de poder adquisitivo para destinarlo a la cultura, dado la tremenda caída que tuvo la actividad cultural a partir del 2017. Vamos, lo que significó la pérdida económica y de desarrollo del sector cultural del 2017 al 2019 fue atroz, y ni hablar lo que pasó después con el cierre. Digamos, ha sido de los sectores más lastimados por el cierre preventivo que tuvimos que tomar. Imagínense que la economía cayó alrededor de un 59%, el sector de la cultura arriba de un 63%. Entonces, en ese sentido, la necesidad de, primero, reincorporar a la práctica cultural a los pibes y a las pibas que también estuvieron encerrados y sin posibilidades de desarrollo social, de desarrollarse socialmente, y por el otro, incorporar una masa de recursos importantes para generar actividad económica genuina en el sector de la cultura. ¿Por qué decimos genuina? Porque ciertamente vamos a estar ampliando la base de mercado. El problema de la cultura es que tiene es una pirámide invertida, al revés que los otros sectores, por eso los costos son más bajos. Tenés mucha oferta y poca demanda. Claro. Es excesiva la cantidad de recursos que se destinan a la producción y a la oferta, a la generación de oferta cultural, pero no se amplía la base de consumo. Entonces con esto incorporamos a 1.500.000 pibes que, como todos sabemos, una vez que uno puede empezarse a desarrollar en la práctica de la cultura, es un hábito que se genera y se sostiene el resto de la vida. Claro. Y sobre todo, si lo podemos estimular en los años que más participación cultural tenemos, que es justamente de los 18 a los 24. Entonces, poder trabajar sobre ese segmento para volverlo consumidores activos de bienes y servicios culturales y así reactivar la economía, que básicamente la síntesis de la política es incluir para reactivar. Nos parece que es una política de dos bandas fundamental y necesaria para este contexto de apertura, como vos decías. Maximiliano, y además vos decías que está la pirámide invertida en el sector cultural, y además hay una lógica que es la que se va a dar, que es, bueno, si se consume, se puede seguir generando contenido cultural para que la gente pueda disfrutar, lo cual es una rueda que genera también muchos beneficios, ¿no? Que se activa y genera muchos beneficios. Sí, por supuesto, y aparte porque, nada, vos dijiste algo que también es fundamental, pero que hay veces que nos olvidamos, es según el lado de la mesa que estés sentado, digamos, el consumo cultural es inelástico, es un consumo que cuando hay una crisis económica las familias lo cortan,
Sí. Porque se puede prescindir de eso. El tema es si sos una familia de artistas. Claro. Y necesitas subsistir. Hay como cierto prejuicio y cierto posicionamiento histórico de las sociedades, yo creo también por no haber tenido políticas públicas en dirección a eso. Nosotros recién con el gobierno de Cristina pudimos consolidar el concepto de industrias culturales, de la capacidad pujante que tuvo la economía, de la cultura. Entonces ahí pudimos instalar que es un sector económico activo y con mucha fuerza. Imagínense, la cultura genera el 2,4% del PBI. Es lo mismo que generan las energéticas. Las energéticas son subsidiadas, pero la cultura en su demanda no. Claro. Es la primera vez que el Estado Nacional decide estimular la participación desde la demanda. Claro. Entonces la verdad para nosotros es muy importante, y porque aparte creemos que hay 1,5 millones de pibes que lo necesitan, que es parte de su derecho, porque nosotros entendemos la cultura como un derecho, y que haya un gobierno como el de Alberto, el de Cristina, que haya tomado la decisión de equiparar el acceso a la cultura como un bien básico y como un bien de derecho, la verdad es una muy buena noticia para la cultura nacional. Y que lo hemos hecho antes que muchos países del primer mundo. Sí. Hoy por hoy la única que está funcionando actualmente es la tarjeta de Francia. Hay antecedentes, hubo el antecedente brasilero de Lula, el antecedente uruguayo, pero nunca con la potencia que de hecho el actual, el de Francia, va a destinar casi los mismos fondos que nosotros, y España recién está empezando a mandar el proyecto para conseguir orden de presupuesto. Claro. Entonces la verdad que la Argentina toma esa decisión, y no es casual, pues la Argentina sí tiene un consenso social y político sobre su cultura, y en eso sí somos primer mundo, tenemos una cultura de primer mundo, una capacidad de creación de sentido y una ciudadanía tan formada y tan curiosa, que la verdad somos un país muy potente en términos culturales. Maxi, saliéndonos un poco de este proyecto en sí, vos como exdirector del espacio Julio Lepar, ¿cómo ves que se trata la gestión cultural actual acá en la provincia? Yo creo que hay una muy buena decisión política para ellos, porque creo que creen en eso, de no tener políticas públicas para la cultura. Creo que su decisión política es que no las haya. Creo que del 2015 a esta parte, no solo lo creo, sino que los números lo dicen. Para que se den una idea, del 2015 al 2019 la gestión de Cambiemos recortó el 44% el presupuesto de la cultura. Eso es gravísimo, sobre todo en una provincia donde no hay mucha participación privada en el sector de la cultura, porque Cambiemos, por ejemplo, en la ciudad de Mendoza nunca ha modificado la ley de suelo. Para que se den una idea, en Mendoza ciudad no está permitido la música en vivo, está solamente observado en ciertos lugares, y con lo que cuesta poder abrirlos y sostenerlos a los lugares. Entonces desarrollarse de manera privada es muy difícil, y sin el Estado como productor es el doble de difícil. Claro. Entonces ver que un Estado como el de Mendoza, que destina, y que de hecho el hecho más importante del turismo provincial es un hecho cultural como la vendimia y un hecho artístico como la vendimia, ver cómo se desfinancia cada vez más y cómo se pierde en capacidad, sobre todo de arraigo territorial, porque entendamos que un puesto de cultura, un puesto de trabajo de la cultura que se pierde o que se cierra es migración forzosa. Es un artista que se tiene que ir o de un municipio a la ciudad, o de una ciudad a la capital del país. Entonces el hecho más importante de la federalización es la conservación de los espacios y del desarrollo para la cultura. Bueno, en Mendoza, como les dije, desde el 2015 viene en una caída dramática, y lo que fue la pandemia fue mucho más claro, la demostración del desinterés hasta humano. No hubieron políticas de ningún tipo de asistencia concreta. Fue todo un blef en algunas cosas, y todo lo sostuvo el gobierno nacional. ¿Qué es lo que pasó en la discusión política de Mendoza? Un gobernador que decía que había que abrir, claro, porque lo que se podía abrir lo venía sosteniendo con las ATP el gobierno nacional, o porque nosotros veníamos sosteniendo las salas de teatro independientes, los centros culturales independientes. Entonces la verdad, sin el Estado Nacional, Mendoza la hubiera pasado muy mal, y me parece muy poco mendocino, porque los mendocinos, hay algo que tenemos, es ser agradecidos y ser nobles, que haya un gobierno que haya recibido tantos recursos. Imagínense que desde cultura nomás recibieron 240 millones necesarios y felices de haberlos invertido,
pero de los cuales se niega que esto sucedió, y hay 3.000 mendocinos que cobran al día de hoy la beca de cultura solidaria para poder seguir desarrollándose, pagar el alquiler y poder seguir siendo artistas en la provincia. Entonces, que eso no se reconozca como parte de un entramado, no político, sino un entramado de decisión de política pública nacional, donde todos los argentinos decidimos que a Mendoza también vaya ese recurso, es lamentable porque la verdad fomenta lo peor de la grieta política. Sí, y creo que es un momento para salir todos mancomunadamente, ¿no?, hacia adelante, porque el pueblo la pasó muy mal, todos hemos tenido pérdidas muy graves, desde lo humano y de lo material, y creo que tendríamos que tener una posibilidad de sentarnos, dialogar mucho más fluida, que nosotros la tenemos, hemos tenido las reuniones necesarias, pero de la contraparte nunca hemos podido ni siquiera avanzar en los proyectos que ellos mismos nos han solicitado y que nosotros hemos autorizado. Bueno, Maxi, en más de una oportunidad se habla de la necesidad de terminar con la grieta y más en estos tiempos en los cuales se necesita una recuperación. Volviendo un poco al tema del programa Más Cultura, Maxi, te queríamos preguntar un poco cómo, de alguna manera, a cuánta gente va a abarcar, estiman ustedes desde el Gobierno Nacional, y cómo hay que hacer para recibir este beneficio. Bueno, el proyecto está desarrollado para pibes y pibas de 18 a 24 que son parte del Progresar, de la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo o pensiones no contributivas por invalidez. Esas personas a partir del martes se van a poder inscribir en más.cultura.gov.ar. A partir de que se inscriben van a ser validados por el ANSES y a partir de eso se va a generar el sistema administrativo y financiero desde el Banco Nación, para que puedan tener en la plataforma del BNA+, la aplicación, para ser más concretos, del Banco Nación, del BNA+, una tarjeta virtual con la cual van a poder consumir y practicar cultura. Maxi, una pregunta más. En medio de estos anuncios que se hacen desde el Gobierno Nacional también reciben críticas. ¿Qué opinión te merece esto? Digo, porque ayer se hablaba de este tema, de este programa, surgieron algunas críticas, también han surgido algunas críticas de la decisión del Gobierno de Buenos Aires de financiar viajes de egresados, algo que también se podría ampliar a la Nación. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, la opinión que me merece es que primero hay mucha ignorancia y hay mucha manipulación, digamos, son los mismos sectores que decían que no había que hacer cuarentena en el momento más duro y que ahora que se permite salir sin barbijo dicen que no es el momento, no tenemos arriba del 50% de la gente vacunada, que dijeron que las vacunas eran veneno, que dijeron que no podíamos comprar las vacunas y cuando salieron a querer comprar, como incluso el gobernador de Mendoza o el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no pudieron comprar ni un respirador ni una vacuna, no generaron políticas de asistencia a la gente. Digo, son esos sectores y esto tiene que ver con sectores y discusiones de poder, digamos, y factores económicos. Yo lo entiendo, pero también en este contexto político y en el marco de las elecciones, nosotros no podíamos generar la política en otro momento que no fuera con elecciones o sin elecciones, porque una política de estímulo a la práctica cultural durante el proceso de cierre de la pandemia hubiese sido imposible. Y la verdad, la veníamos calculando en esta fecha porque Alberto ya había planteado que para esta fecha íbamos a estar arriba del 50% de la población con el programa completo de vacunas. Entonces, también son situaciones que se juntan, pero que yo creo virtuosas a la mismo que la decisión que ha tomado Alemania o que ha tomado la provincia de Buenos Aires de estimular los viajes de egresados para reactivar el turismo. O sea, no puede ser que sean sectores que se desgarran las vestiduras porque no se podía trabajar o el turismo estaba mal y cuando se generan las políticas para reactivarlo también está mal. Digo, hay una clara decisión de algunos sectores y sobre todo de algunos dirigentes y la mayoría mendocinos que han tenido posiciones hasta incluso destituyentes durante este proceso, y que la verdad no han propuesto nada, porque si nosotros dijéramos que a Mendoza le está yendo bien o que ha tomado buenas decisiones el gobierno, la verdad no, porque tienen los mayores índices de desempleo del país, los peores sueldos del país, los índices de inflación más altos del país, en empleo jóvenes somos los peores del país. Digo, si realmente se hubieran tomado medidas de reactivación, podríamos estar discutiendo. Siempre me sorprende que se discuta lo que hace la nación y no se cuestione lo que no hace la oposición. Que creo que es mucho más grave, porque me gustaría saber cuál es la política de reactivación cultural de la provincia, siendo que aparte la ministra a cargo es candidata. Y tampoco lo sabemos, y no lo sabe nadie lo pregunta. Maxi, te mandamos un abrazo grande y muchas gracias por darnos los detalles del programa. No, por favor, un abrazo. Un abrazo para vos.
Maximiliano Uceda, secretario de Gestión Cultural de la Nación, hablando de Más Cultura. Este programa que va a beneficiar con una tarjeta virtual de 5.000 pesos de crédito para que pueda utilizarse para disfrutar de espectáculos, cine, teatro, se puede escuchar música, ir a los museos, espacios culturales, comprar libros, tomar clases, por ejemplo, de talleres y otras actividades culturales.